Contento en Bolivia. Para nosotros es un gusto. Bien, un privilegio tenerlo acá en el programa. A ver, un poco la mirada hacia Latinoamérica. ¿Qué mirada tiene Europa hoy por hoy hacia Latinoamérica y en particular hacia Bolivia, ¿no? Mirando un poco la retrospectiva y el análisis de lo que está sucediendo hoy en el mundo entero. Bueno, yo creo que estamos tanto en la Unión Europea como en Latinoamérica en un momento de transición, me atrevería a definir. Es una transición política, fruto de lo que ha sucedido con la crisis económica y el impacto político que ha tenido la crisis económica. Entonces estamos ahora en un proceso de definición. Espero que la Unión Europea se decante mayoritariamente. El gobierno de Alemania, de Francia y de España ahora es una expectativa favorable por avanzar en la integración, por ser un factor de paz en el mundo, de apostar por la solución pacífica de los conflictos, por la cooperación al desarrollo, por no seguir la política del presidente Trump, por hacer una política propia. Latinoamérica, poner la mirada en Latinoamérica, también ha sufrido el impacto de la crisis y de cambios políticos. Sin embargo, estamos ahora en un momento de transición. ¿Por qué? Porque hay unas elecciones muy importantes en México y la situación de Brasil. Es decir, parecía que había habido un ciclo de gobiernos de izquierdas, ese ciclo se había reinvertido con lo que sucedió en Argentina, en México, en algunos otros países, Chile ahora, y bueno, pues quizá ese ciclo se reequilibre. ¿Qué es lo que me parece más importante? Yo creo que para Latinoamérica hay dos temas cruciales. Sigue para mí, desde que tuve la responsabilidad de ser presidente y hacia la mirada a Latinoamérica, siempre con cooperación al desarrollo y con una relación positiva, no de injerencia, que ustedes saben que hay mucha tentación en Europa de mirar la Europa, en fin, es verdad que tiene unos altos grados de progreso, desarrollo, pues de mirar hacia Latinoamérica dando consejos únicamente, ¿no? Yo creo que hay que mirar comprendiéndola, escuchándola, comprendiéndola, ayudando. Dos retos, digo. Uno, la integración. Es decir, la globalización exige procesos de integración. Me parecería que la generación que en estos momentos va a tomar las riendas de Latinoamérica, que es una generación formada, afortunadamente, que ha tenido en general acceso al estudio, al conocimiento, lenguas, tiene ganas de trabajar, debería de tener como gran horizonte una unión latinoamericana. Esto sería realmente lo que a la región la haría fuerte en el mundo, con sus grandes potencialidades de materias primas, de población joven. Pero hay demasiada mirada todavía a las fronteras, en mi opinión. Y en segundo lugar, el segundo gran reto de Latinoamérica sigue siendo la reducción de las desigualdades y de la pobreza. No tendremos democracias más fuertes, sociedades más comprometidas, ciudadanos con más afección y cariño a sus instituciones, si esas desigualdades no se reducen. Bolivia es quizá uno de los mejores ejemplos en los últimos 10, 15 años. ¿Por qué? Porque ha hecho un progreso en reducción de la pobreza, en integración de personas, en inclusión de tanta gente que estaba olvidada, que parecía que no existía en el país. Avances notables en educación, avances notables en salud. Y ahora debo decir que esto se reconoce en el mundo y se reconoce en la Unión Europea. Estaba conversando con el embajador de la Unión Europea aquí en Bolivia, que es español, es un diplomático español, y me decía que la cooperación de la Unión Europea hacia Bolivia seguía incrementándose y que había un reto por delante muy importante, que podía ser un gran acuerdo comercial que sin duda alguna sería muy beneficioso para Bolivia. Ahora, ¿cómo vemos el avance de los países progresistas en América Latina
y en Europa también, porque usted habla de un giro que se da también en aquellos países de izquierda, cierto, pero ¿cómo ve el avance? Pero cuando hablamos de avance de estos países de progresistas, de izquierda, debemos hablar también sobre el intervencionismo, y no podemos dejarlo de mencionar. El avance de estos países versus el intervencionismo. Y cuando hablamos de intervencionismo, también debemos hacer referencia, usted estuvo, si no me equivoco, fue febrero pasado, para participar de la Cumbre Mundial de los Pueblos, era por la ciudadanía universal. Y cuando hablamos de la reunión de países para hablar sobre migración, para hablar sobre ciudadanía universal, frente también a esas políticas duras de los Estados Unidos, de los países del norte, sobre la migración. Hace poquito celebramos Día de los Refugiados y estamos hablando de más de 65 millones de personas que están en esa situación. ¿Cómo es que ve usted la situación de los países progresistas versus el intervencionismo, pero también esa reunión de países que hablan sobre ciudadanía universal versus esas políticas migratorias tan duras? Diré que en general, desde el punto de vista de lo que son los predominios políticos, izquierda-derecha, bueno, podemos constatar que hay ciclos, Sin embargo, ahora hay un nuevo escenario preocupante por determinadas victorias electorales o por gobiernos como el de los Estados Unidos, que realmente lo peor, en mi opinión, de ese gobierno y del presidente Trump es que no son políticos. No es que sean ya de derechas o más de derechas o menos, es que no son políticos, es que vienen de otra mentalidad y aplican recetas que en la política provocan normalmente efectos muy negativos, como en materia de política migratoria, igual que algún otro gobierno de la Unión Europea. Pero también hay claroscuros, es decir, que hay, por ejemplo, el gobierno de España, el gobierno que acaba de tomar posesión, presidido por un socialista, ha tomado una decisión que se conocerá, que es que había un barco en el Mediterráneo con 600 inmigrantes que Italia no lo quería acoger, fundamentalmente provenientes de todas las desgracias de guerras que ha habido en Siria y en Libia, y el gobierno de España ha dicho: véngase aquí, nosotros acogemos a estos inmigrantes, que hay de todos, refugiados, inmigrantes económicos, y bueno, y precisamente este es un tema central de debate en la Unión Europea, porque por muchos mensajes demagógicos y xenófobos que se produzcan en el mundo, el fenómeno de la migración va a incrementarse. ¿Por qué? Porque hay 2 o 3 continentes, especialmente África, que sufre una pobreza muy grande y que sus jóvenes están más formados. Y esos jóvenes, yo he tenido la oportunidad de estar así dialogando con ellos, que venían a mi país en mi etapa de Senegal, en barquitos, que sufríamos muchísimo porque además también había pérdidas de vidas en el Mediterráneo. Tuvimos una temporada en el año 2006 y eran gente jóvenes. Me recuerdo uno que me miraba a los ojos con esos ojos negros grandes que tienen los senegaleses. Me decía: yo he estudiado una carrera de abogado, soy abogado y no tengo ninguna oportunidad en mi país y voy a jugarme la vida si hace falta para tenerla donde sea. Y esto va a incrementarse. Entonces, las sociedades llamadas desarrolladas tomamos conciencia de esto y hacemos unas políticas mucho más audaces, mucho más comprometidas, o enfrentaremos un problema imposible que obviamente desgarrará si se utiliza los métodos más duros de rechazo o de dejar como se han dejado, ¿no?, a esos pobres inmigrantes en los barcos, un desgarro que la humanidad no va a soportar, porque afortunadamente hoy las imágenes las vemos todos instantáneamente. El gobierno suyo ha tenido una relación muy cercana con el gobierno de Bolivia, y eso lo recuerda mucho la gente, sobre todo cuando se habla de temas de salud. Se recuerda perfectamente las ambulancias que llegaron acá a Bolivia en un acuerdo que sostuvieron su persona con el presidente Morales. Usted decía, Bolivia es uno de los mejores ejemplos.
desde la mirada de Europa. Pero vivimos en circunstancias muy complejas hoy por hoy, precisamente porque vivimos en un mundo multipolar, que hay algunos países que miran más bien como unipolar, la visión latinoamericana. Desde esa perspectiva, Bolivia tiene retos hoy por hoy, bajar la extrema pobreza a cero, que es uno de los componentes más importantes, ya se ha reducido de más del 30% al 17%, la economía tiene un crecimiento muy importante hoy por hoy. ¿Cómo se entiende desde la mirada de un país, el año 2005, una lectura que usted tenga del año 2005 de Bolivia, y hoy, 12 años después, con estos componentes permanentemente, sobre todo a los gobiernos progresistas, hay una especie de cerco que se lo está viviendo en Latinoamérica con varios gobiernos, ¿no? ¿Cómo soportar y cómo comandar una revolución como la que se ha planteado en Bolivia, pese a esas amenazas que se están viviendo hoy por hoy en Bolivia y en otros países latinoamericanos? Bueno, diría que no podemos generalizar. Yo antes decía que Bolivia tenía un reconocimiento y lo tiene. Es decir, hace no mucho tiempo el presidente Evo Morales estuvo con los empresarios españoles en España en una visita de trabajo que hizo, y los empresarios españoles le aplaudieron. Porque el desempeño económico de Bolivia realmente es equilibrio macroeconómico, es buen crecimiento, es control de las cuentas públicas, no hay un problema excesivo de deuda, se ha reducido la pobreza, se ha incrementado la productividad, por tanto hay un desempeño. Es verdad que en aquellos ámbitos, cancillerías o sectores tremendamente ideologizados políticamente, que como el presidente Evo Morales tiene una ideología que nunca la ha ocultado, una ideología que no le ha impedido en absoluto hacer un buen gobierno, pues tiene en efecto un cierto frente de ataque. Pero creo que en Europa puede tener un aliado cada vez mayor, Bolivia. Y esto es importante, muy importante. Fíjese que recuerdo bien la primera visita del presidente Evo Morales a España, siendo yo presidente, y que había un prejuicio, vamos a hablar claro, había un prejuicio, ¿no? Porque, en fin, hablaba del Che Guevara, levantaba el puño, llegó con un... No, aquí no lo llaman jersey, siempre lo digo... La chopa. La chopa, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y había un prejuicio, porque toda la vida es un deshacer prejuicios. Madurar, aprender, conocer es deshacer prejuicios. Bueno, lo había, y lo ha ganado a pulso, ha ganado ir venciendo esos prejuicios, lo ha ganado a pulso. Y Europa, afortunadamente hay políticos y partidos que no tenemos esos prejuicios. Desde el primer día que me senté con Evo Morales, ¿qué vi? Una persona auténtica, que decía lo que pensaba. Y vino a decir, en un país pobre, ¿España puede ayudarme? Digo, pues sí, teníamos un buen momento económico, pues claro que podemos ayudarte. Me habló de las ambulancias, digo, no te preocupes, que se las vamos a dar al pueblo de Bolivia. Y me habló del agua y de problemas del agua, y todo lo que hicimos pudimos hacerlo, y con la deuda, y yo como presidente del gobierno de España, feliz de que los ciudadanos españoles pudieran con sus impuestos ayudar a un pueblo como el pueblo boliviano, donde por cierto ha habido bastantes trabajadores que han ayudado a España, inmigrantes, a los cuales yo les di los papeles famosos, llegaron a haber casi 300.000 bolivianos, y han contribuido en trabajos duros a que nuestro país prospere y progrese. Y no solo bolivianos, sino colombianos, ecuatorianos. Y así en España muchos, claro, y en toda Europa. Entonces, si uno desconoce eso, ¿qué hace en la política? Pues que se dedica a otra cosa. Si lo que le interesa es otra cosa, se dedica a otra cosa. Yo cuando se habla de la inmigración y veo discursos, digo, pero si España, que hoy sí es un país avanzado, España fue un país de emigrantes, muchos de ellos de Latinoamérica, que nos acogieron, emigración económica o por la dictadura de Franco. México, Venezuela, nos acogieron a miles y miles de compatriotas que se sienten tan venezolanos o tan mexicanos como españoles.
Ese es el mundo que merece la pena vivir. Un mundo donde entendamos que una vez un país puede estar arriba, luego puede tener una crisis y habrá emigración. Ya, y nosotros si estamos bien y somos ricos no les queremos coger. Qué visión más alicorta. Para todo. Yo lo discuto mucho cuando ahora se habla de Venezuela. Aquí, en la región, digo, bueno, sí, Venezuela tiene una grave crisis ahora, por supuesto. Y hay gente que está emigrando de Venezuela. Pero ¿cuántos han emigrado a Venezuela? ¿Cuántos millones de colombianos hay? O de españoles en su día, o de portugueses. O sea que cuando nos toca, no nos acordamos. Es decir, la política tiene que tener... Luego uno se podrá equivocar con las medidas, pero tiene que tener autenticidad. Hay que sentir lo que se hace. Porque al final, la obra de uno es la consecuencia de lo que es. La tarea de uno es así, lo queramos o no. Y por eso, alguna crítica me ha costado, ¿no? Yo tengo gran aprecio y gran afecto al presidente Evo Morales, porque recuerdo esas primeras veces que nos reuníamos en Nueva York, en la Asamblea de Naciones Unidas, a hablar de geopolítica. Y decía, uno de sus colaboradores le dijo a mi canciller que le estaba haciendo un gran diseño, y dice, oye, canciller, dice, no me hables de tantas cosas, que yo lo que he hecho en mi vida sobre todo ha sido cortar carreteras con Evo. Me parece fantástica la anécdota, ¿no? Es decir, oye, una gente humilde del pueblo, que representaban a gente que nunca había estado, que nunca había gobernado, que ni de lejos sabían lo que era el poder, veían a los poderosos de lejos. Y, hombre, ganan y hacen las cosas bien. Eso para un país es un empuje de autoestima y de seguridad. Es decir, es que hoy Bolivia es más Bolivia. Es más Bolivia. De un país que siempre arrastraba el estar en crisis y en una pobreza tremenda. Es decir, hoy tocamos lo que debe ser la gran ambición de cualquier nación, de cualquier sociedad, pero no de un gobierno, de cualquier compatriota, que es que no haya nadie que esté en la pobreza extrema. Abolir la pobreza extrema, la abolición de la pobreza, que a mí es la expresión que me gusta utilizar. Bueno, es el mayor logro, y lo tenemos como ahora nunca más cerca, con un poco que haga más Europa. Si Estados Unidos hiciera un poco más, si los mercados fueran un poco, no digo que tiene que haber mercados, y en fin, los bancos tienen que existir. Donde no hay bancos, cuando se habla de la crisis, contra los bancos y tal, bueno, pero donde no ha habido bancos, no se ha desarrollado nada, porque tiene que haber crédito para que la economía funcione. Podemos abolir la pobreza, y yo creo que Bolivia lo va a conseguir, la pobreza extrema, y creo que eso, hacerlo en una generación es un gran éxito, si uno mira lo que tardó los países europeos en lograrlo. Cuando usted habla de que hay que hacer sintiendo, ¿usted lo ha sentido? Porque ha tenido una primera etapa de gobierno, de mandato, donde las políticas públicas han sido importantes dentro de su país. Ha implementado muchas políticas sociales y públicas que, sin lugar a dudas, han merecido el reconocimiento y han merecido también otro mandato. ¿Cuáles son las similitudes que usted ve en esas políticas públicas? ¿Las ha sentido usted? Sí. ¿Usted ve que el presidente Evo Morales las siente también? ¿Hay una similitud en esa forma de gobierno y en ese sentir? De la experiencia que he tenido en el gobierno, yo tuve 8 años casi, 4 con la economía muy bien, o bien a muy bien, y 4 con una crisis de la que no quiero acordarme, porque fue muy dura, y sobre todo para todo el mundo que perdió su empleo, ¿no? Una España que tuvo, yo lo defino como una crisis de crecimiento, ¿no? O sea, íbamos tan bien tantos años. Y a veces eso pasa, ha pasado a todas las sociedades. Bueno, pero que nos sirva a todos de lección lo que fue los excesos de la crisis financiera. Pero una experiencia, una lección sí creo haber obtenido de mi paso por el gobierno. La manera de hacer sociedades menos desiguales, la manera de hacer sociedades más inclusivas, la manera de que la gente se sienta más compatriota es un apoyo decidido a los que menos tienen. Nosotros identificamos, por ejemplo,
dos sectores claves. Uno, las pensiones mínimas de un país y el salario mínimo de un país. Ahí fue donde hice el esfuerzo mayor de elevación, con rentas públicas, por un lado, porque las pensiones las sacábamos de los impuestos, y obligando a los empresarios a que el salario mínimo. Es decir, esto es fundamental. Es decir, la desigualdad se corrige si empujas a los de abajo. Y a los de más abajo del todo. Porque ahí es donde se produce el foco donde la pobreza y por tanto la menor capacidad de salir adelante se reproduce con más facilidad. Latinoamérica se ha definido como una zona de paz a partir de la CELAC, UNASUR también como mandato, pero hay fuertes intenciones para que Latinoamérica no esté unida. Usted decía al principio, la integración es la base fundamental para sostener cualquier encuentro, como en este caso ha buscado siempre la CELAC, UNASUR y otros, el ALBA, por ejemplo. Si hay una comunidad que pide integración para mantener la paz, porque acá en Latinoamérica si algo que ha contrastado es que no hemos tenido guerras como se han producido o intervenciones armadas, sí, otro tipo de intervenciones. Ha habido golpes que se han producido, como en el Brasil, por ejemplo, o hace poco en Honduras, y podemos dar una serie de ejemplos. Mantener la paz como un elemento central. Hace poco el presidente Evo Morales reunido en Rusia con el presidente Putin, con el presidente de China, encontrar los equilibrios para mantener la paz. Pero también hay quienes creen que Latinoamérica es un patio trasero, y eso no es una novedad. ¿Cómo mantener ese equilibrio de paz versus la generación de desencuentros en las sociedades? Buscar que haya confrontación en las sociedades para que no haya unidad, para que no haya integración. Bueno, y dos factores que a mí me parecen decisivos, ¿no? Evidentemente que, por supuesto, hay una potencia que es Estados Unidos, que quizá porque le ha pasado a todos los imperios, considera que Latinoamérica pues tiene que seguir más o menos sus directrices, ¿no? Todos los imperios tienen esa tendencia, y en un área geográfica como tan cercana y tan próxima. Nada se explicaría de la historia de Cuba, de la historia reciente, moderna y contemporánea, si Cuba no es que esté geográficamente situada donde está. Eso está claro, al lado de Estados Unidos. Eso es muy evidente. En mi opinión, dos factores fundamentales. Uno, la unidad e integración de Latinoamérica tiene que la tiene que liderar la izquierda, tiene que ser más activa en liderar la izquierda. A aquella derecha que se refugia y que cree que otros desde fuera pueden ayudarles o sacarles sus victorias, hay que confrontarlas, ¿no? Es decir, que eso es una visión de pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, que al final incluso la derecha, más derecha, pues va a vivir aquí, en el continente, en la región, y que si tiene autoestima, orgullo latinoamericano, pues hay que confrontarla. Yo creo que si se confronta a la derecha con un discurso ideológico unido de la izquierda, de las fuerzas progresistas, creo que van a tener una dificultad enorme para encerrarse en un no patriotismo, porque hoy para mí el patriotismo más importante es el patriotismo de la unidad regional, de los latinoamericanos. Me parece que eso es realmente ser patriotas, porque si aquí hacemos un mercado abierto, la economía latinoamericana crecería. Es un poco increíble que el comercio entre los países latinoamericanos sea muy inferior a el de los países latinoamericanos con países de fuera de Latinoamérica. No tiene sentido. Esto sería un factor de unidad para la paz, sería un factor de reequilibrio, porque los países más ricos tendrían que ayudar a los más pobres en ese proceso de unidad latinoamericana,
y porque la voz de Latinoamérica sería una voz fuerte. ¿Con quién hay que pivotar? Hay que pivotar con la Unión Europea, por supuesto, principalmente, porque tiene el modelo y porque espero, o sea, esto lo digo entre paréntesis, espero que sea capaz en este tiempo, como lo ha sido en otros momentos, de tener una política exterior autónoma, definida y no seguidista de la de Estados Unidos. Mientras con la OTAN en Latinoamérica, en Colombia, mientras esté, bueno, la verdad es que esa es una propuesta que no he entendido. Espero poder que alguien me la explique, sinceramente, porque de momento no la he entendido. No sé cuál es el objetivo de eso, porque un sistema de seguridad, hombre, tendrá que ser un sistema de seguridad regional. Creo que sería mucho más natural, más seguro, y que además ayudaría al proceso de integración de la unidad latinoamericana. Que yo no es que quiera ser insistente, pero fíjese, España es un ejemplo. España sufrió una crisis muy fuerte, económica ahora. España ha tenido una historia hasta nuestra transición democrática muy difícil. Hay pocos momentos que podamos poner como ejemplares: la guerra civil, la dictadura de Franco, pero nuestro proceso de integración europea cambió completamente a España. La cultura democrática, las aspiraciones del Estado social, la apertura al mundo, otra visión que nos ha permitido soportar momentos difíciles, y yo siempre tenía esa seguridad. Bueno, pues eso, si Latinoamérica, que tiene una cultura política profunda, porque la tiene, ¿no? Tiene todavía un camino amplio de desarrollo institucional, es evidente, no podemos engañarnos, pero si diera un paso a una integración, a un parlamento latinoamericano, a un consejo de presidentes latinoamericano, con decisiones de verdad vinculantes, a un presupuesto latinoamericano, eso daría seguridad, estabilidad, garantizaría que esos procesos de desestabilización democráticos fueran mucho más difíciles, y además creo que el ciudadano norteamericano, el ciudadano joven latinoamericano, es un ciudadano global, con vocación global. Es evidente, ¿no? Pues yo creo que la mejor manera de realización de esa visión global es con un proceso de unidad, ¿no? Hace poco... Entonces, sí, para eso la izquierda tiene que hacer su debate, porque hay también alguna izquierda muy nacionalista. Entonces la izquierda tiene que hacer un debate y lanzar un gran proyecto institucional, democrático, social, de la gran unidad latinoamericana del siglo XXI. Bueno, yo no quiero dar consejos a nadie, pero veo ahí lo mejor del posible futuro de Latinoamérica. Sí, pero de repente el ejemplo que usted nos pone de lo que ha pasado con España y los países de Europa es un ejemplo de lo que podría pasar en cómo se blindan los países de Latinoamérica para permitir que ese integracionismo no sea intervenido. Un ejemplo de ello es Venezuela. Venezuela, pese a todo, se ha blindado de alguna manera, y ahí tenemos los resultados últimos de las elecciones. Pero ¿qué hacemos? Estamos hablando de un país. ¿Qué hacemos con una región que está fuertemente atacada por el intervencionismo? Bueno, pero si la región, si se ganara ideológicamente, políticamente, culturalmente a la idea de la unidad, quienes lideraran la unidad tendrían una fuerza extraordinaria. Porque no nos engañemos, un continente con una mayoría de posiciones políticas, de partidos, de gobiernos convencidos de la unidad latinoamericana, sería muy difícil de hacer acciones de intervención, muy difícil. Esta es la gran... O sea, intervenir en Colombia, en Venezuela, tal, es relativamente fácil. Pero si hay conciencia de unidad, pues es mucho más difícil. Oye, ahora Estados Unidos está planteando una guerra comercial con la Unión Europea, pero con la Unión Europea unida lo tiene más complicado. Sabe que las respuestas serán duras y vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa, como con China, claro, que China ya China es la gran potencia, ¿no? Y Latinoamérica, no se engañe nadie. O sea, los que estamos un poco en fin, los que conocemos el mundo de la geopolítica y hemos estado en los sitios, en los puestos de mando, sabemos cómo va esto. Latinoamérica forma parte de una gran partida entre Estados Unidos y China. O sea, eso es así de claro. La creciente presencia de China en Latinoamérica produce auténticos escalofríos en las áreas de poder de los Estados Unidos de Norteamérica. Y le diré, o sea, lo entiendo, porque claro, cuando uno es fuerte y el único, durante muchos años, y resulta que eres un poco menos fuerte y ya no eres el único, pues no te gusta, es humano, ¿de acuerdo? Pero es inevitable. O sea, ni Trump ni Trump. El crecimiento de China, la influencia de China, el poder de China, el que van a estar ahí los dos grandes potencias durante un cierto tiempo. Y yo creo que al final, simplemente por el hecho demográfico, de que 1.300 millones de ciudadanos, con capital tecnológico, con desarrollo económico, con clase media, pues eso es una fuerza, en fin, muy difícil de parar, aunque China tiene sus ritmos y sus tiempos, claro está. Usted ha sido protagonista en el proceso de diálogo en Venezuela. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles, por un lado, para alcanzar ese momento de coincidir a las partes, ¿no? Siendo que había grupos que generaban violencia, las guarimbas que se denunció, y luego en el tiempo la gente en Venezuela rechaza la violencia, hay una convocatoria de elecciones y donde se conoce ya los resultados. Sí. ¿Qué falta por hacer en el tema de Venezuela? ¿Y por qué no se puede alcanzar un encuentro con la oposición venezolana? Es casi difícil hacer una broma hablando de Venezuela porque la situación es muy difícil allí. Pero cuando me ha preguntado en el arranque de cuáles han sido los momentos más difíciles, ¿no? Es que casi no recuerdo los momentos fáciles, ¿no? O sea, que casi todos han sido momentos difíciles porque lo más difícil en la tarea política, y es la tarea más importante, es la paz. La paz, ¿sabe por qué? Porque la paz, que son las tres palabras que más fuerza tienen en el pensamiento para la convivencia, es frágil cuando el fanatismo se impone, cuando el fundamentalismo se extiende y cuando nadie o muy poca gente contribuye desde fuera, sino más bien al contrario, alimenta el sosiego, el diálogo, la palabra. He tenido muchas experiencias en mi vida política y de gobierno, de momentos de conflictos duros, de procesos de paz, algunos con éxito, y siempre he sido testigo de cómo se lanzaba la guerra de Irak, de cómo se lanzaba la intervención en Libia, en Siria, o la guerra de Siria, y en todos ellos era bastante consciente de que íbamos a ir a una catástrofe de pérdida de vidas humanas, sin tener el sentimiento de que se fuera responsable colectivamente de eso, de ese hecho. Quizá esa experiencia de cierta medida de angustia y además de esperanza, porque en algún proceso en el que he podido actuar poniendo todo el diálogo posible, poniendo toda la paciencia encima de la mesa, intentando persuadir que el otro respete, que sea respetado el otro, que respetemos al otro, pues Venezuela ha sido para mí, está siendo para mí una de las experiencias políticas, creo además que va a ser sin duda alguna de este tiempo más relevantes. Dos cosas quiero comentar, ¿no? Una, hay un
conflicto. Hay dos países en uno prácticamente. Hay dos visiones de la historia. Hay una falta de reconocimiento de una buena parte de quienes piensan de una manera y de otra. Yo creo que sinceramente hay una parte de la derecha que no ha reconocido nunca, a pesar de las victorias electorales del chavismo, está claro. Y eso nos lleva pues a que tener una permanente radicalización de las posiciones, ¿no? Hay una parte del chavismo que cree que no es posible el avanzar a través con esa oposición, avanzar a través del diálogo. Y lo que es más preocupante para mí, lo que es más preocupante, es que desde fuera yo no he visto en toda mi dilatada ya trayectoria pública hablar de Venezuela con tanta libertad de injerencia. O sea, de ningún otro país lo he visto así. O sea, todos los países se permiten, o gran parte de los países se permiten decir lo que hay que hacer en Venezuela, criticar, denostar, llevar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? En algo que en las relaciones internacionales no existe. Tanto es así que la vara de medir es increíble. Es que es increíble. Es que hemos visto que el presidente Trump se sienta con el presidente de Corea del Norte, ¿no? Incluso sonríen. No parece que Corea del Norte sea la democracia más, ¿no?, representativa que podemos poner. Y, sin embargo, el presidente Trump sería incapaz, de sentarse con un presidente que fue elegido democráticamente como es el presidente Maduro. Es decir, y ya no quiero referirme a otros países del mundo que pueden estar en la cabeza de todos. Entonces, ¿cómo es posible esta doble vara de medir? Es que yo critico muchas cosas al gobierno del presidente Maduro, ¿eh? Se lo digo a ellos y demás, en el tema económico, en el tema de los presos y tal. Pero yo he trabajado por eso mucho. Pero fue elegido democráticamente. Ya no me refiero a las últimas, me refiero a lo que hemos vivido hasta estas últimas, ¿no? Que también, porque ahora la oposición no quiso ir la mayoría de la oposición no quiso ir a esas elecciones. Es decir, ¿pero qué quieren hacer con Venezuela? ¿A dónde la quieren llevar? ¿A dónde la quieren llevar? Yo lo digo hoy públicamente, como alguien que después de haber estado allí durante 3 años, casi más días en Caracas que en mi tierra, y de haber estado pues dialogando con todos, haciendo gestiones difíciles, dificilísimas a veces, muy difíciles, muy delicadas. Digo, ¿a dónde quieren llevar la comunidad internacional llamada occidental, o que ha tomado la decisión de sanciones, bloqueos, sanciones a Venezuela? Eso no nos llevará más que a más desgracias, a catástrofes y a una situación de riesgo serio, profundo de la paz. Lo digo hoy y lo digo públicamente después de hacer una tarea, insisto, creo que es la tarea en la que me he dedicado más tiempo en mi vida, de manera absolutamente solo por defender un ideal que es el de la paz. Solo, y por haber vivido tantas veces, como de qué manera tan poco meditada, o por desconocimiento de un país, de su historia, de su circunstancia, se lleva a una catástrofe de confrontación o de guerra. Usted ve que me muevo entre la convicción más absoluta y una cierta desesperación, porque me resulta insólito ver el interés tan desmedido de tantos centros de poder, de opinión que hay sobre Venezuela. Desmedido, no creíble. Y sobre todo, que es lo que más me preocupa de todo, que en gran medida, cuando confronto en debates, que tengo muchísimos sobre Venezuela, hay un gran desconocimiento. Antes dije una frase que recuerdo ahora, es decir, la vida, aprender en la vida, hacer las cosas bien, es superar prejuicios. Me he quedado sorprendido de la cantidad del desconocimiento que hay
sobre Venezuela. Yo invoco el argumento de autoridad porque he ido 33 veces a Venezuela en los 3 últimos años, desde Madrid. Y por tanto, y conozco aquello muy bien, ¿no? Y le puedo asegurar, desde la absoluta convicción, diálogo siempre, diálogo hasta el último minuto, diálogo no solo como método o como camino a un fin, diálogo como fin en sí mismo, porque mientras estemos dialogando hay una expectativa. El fondo, pero no son los recursos naturales de Venezuela, el gran petróleo que tiene y los recursos naturales que hacen imposible el encontrar de quienes están interesados en la intervención en Venezuela otro argumento que no sea la intervención. Fíjese, sí, Venezuela tiene unos grandes recursos naturales, por supuesto, y tiene mucho petróleo y tal. Pero incluso a mí me parece desproporcionado el énfasis que hay en Venezuela, la obsesión que hay con Venezuela, aún sabiendo la riqueza que tiene Venezuela. Que bueno, hay petróleo, pero hay muchos países con petróleo, y bueno, y hay muchas fuentes de energía, etcétera. Bueno, es desmesurado. Es verdad que el chavismo, bueno, un poco a la reflexión de antes, el chavismo tuvo mucha fuerza, Venezuela extendió su ideología por una buena parte de la región, cuajó relaciones fuera de Latinoamérica, y yo creo que es un referente a combatir en vez de a dialogar, porque yo siempre he pensado que la derecha y la izquierda en Latinoamérica necesitan al final rehacer un consenso. O sea, la izquierda tiene que hacer políticas económicas razonables, como en Bolivia, y la derecha tiene que asumir que con las injusticias y desigualdades sociales no se puede poner un país a funcionar, ni puede ser estable. Y esto es lo que la mayoría, una parte importante de la derecha en Latinoamérica y de las oligarquías no ha entendido nunca históricamente. Oiga, si aquí hay chavismo y si hay movimientos populares y demás, es porque ha habido mucha pobreza, marginación, miseria y algo de racismo. ¿No? Para hablar, en fin, con franqueza, por lo menos lo que uno percibe así desde fuera. Entonces la derecha, es decir, oiga, por supuesto, la izquierda tiene que tener presente que razonar económicamente no es conspirar socialmente. O sea, que la economía tiene unas reglas. Yo esto lo discuto mucho con los chavistas. Tiene unas reglas. Y que si esas reglas las desafías, pues la inflación, por ejemplo, se te dispara. La izquierda tiene que defender un modelo, en mi opinión, de pluralismo democrático. Inequívoco. Inequívoco. No hay un terreno en el que en el que sea legítimo moverse, en el que sea atractivo moverse, en el que sea ideológicamente de izquierda, sino es un terreno del pluralismo democrático. Pero la derecha tiene que, primero, ser patriota, ¿no? Y no pensar que más allá del norte, o en el norte, es donde está el futuro para esto. No. Está aquí entre latinoamericanos, entre bolivianos. Y dos, saber que o asume el compromiso histórico, como un país va asumiendo un poquito y tal, ¿no? O asume el compromiso histórico de que si no hay cohesión social, si no hay estas desigualdades, y si no se acaba con la pobreza, pues no habrá estabilidad. Es decir, entonces, este es el gran discurso político que tenemos por Latinoamérica. No es nuevo, pero cada vez es más claro. O sea, es más claro para lo que puede ser la percepción de toda esa generación ya bien formada, que ha accedido a la educación y que yo creo que estas constantes las tiene clarísimas, que no renuncia a los derechos sociales, que no renuncia al pluralismo democrático, que no renuncia a negar el intervencionismo, por supuesto. Eso es una amplia mayoría en Latinoamérica. Cuando yo le escucho hablar de todos estos aspectos, trato de ligarlos un poco con lo que está viviendo nuestro país. ¿Vio? Entonces, cuando hablamos de recursos naturales, por ejemplo, se me viene a la cabeza la nacionalización. La nacionalización,
cuyos réditos y cuyos recursos han sido redistribuidos. Ese bien ha sido el objetivo de la y nacionalización. además le diré que las empresas, que algunas españolas, que contribuyen en la producción y tal, están muy razonablemente satisfechas. Ahora, claro, lo que no puede ser es que aquí se esté explotando gas y haya pueblos sin gas para que la gente humilde pueda encender la cocina, ¿lo llamáis aquí? Sí, pues Sí. Eso lo recuerdo yo de mi etapa. De mi etapa lo recuerdo. Ahora, es evidente. ¿cuán importante es, dentro de eso que estamos hablando, cuán importante es el reconocimiento de lo que uno es y de lo que uno tiene? Hace poco se llevó a cabo un foro en España por Bolivia con Evo, en el que estuvieron varios actores políticos, entre ellos usted también estuvo con Pablo en España Iglesias, fue un foro muy sonado. Alberto Garzón estuvo, nosotros lo estuvimos transmitiendo también, y allá se hacía el reconocimiento de aquellas políticas públicas, de aquellas políticas económicas y sociales que se habían implementado aquí precisamente. ¿Cuál es la importancia del reconocimiento al interior mismo de un Estado, de una nación, para poder trabajar en base a eso y el reconocimiento que viene también? Una nación no es como una persona. Si no tiene una identidad, una autoestima, un saber lo que ha hecho, un reconocerse lo que ha hecho, pues qué ilusión va a tener en las cosas, qué motivación va a tener para incluso mejorar y lograr nuevas metas. No obstante, yo quiero subrayar una cosa. Yo en ese acto, que me parece importante, o sea, la política no está muy bien vista, vamos a ser sinceros, ¿no? O sea, los que nos estén escuchando digan, bueno, pues este hombre, pues en efecto, me van a decir, muchos van a decir que sí. Y yo creo que es muy importante poner en valor las trayectorias de personas que hacen de la política algo que merezca la pena, ¿no? Yo en ese acto en Madrid dije dos cosas. Por supuesto, el reconocimiento al trabajo, a la mejora, al progreso, a la reducción de la pobreza, al acceso a la educación, a la salud de tanta gente, a la participación de la mujer, que al final es lo más importante. País... Que lo implementó también usted cuando estaba presidente, ¿cierto? Yo siempre que voy a un país, y conozco 94, lo primero que veo en los libros y luego veo en directo es cómo está el tema de género y la igualdad de género, porque eso te dice mucho de un país, muchísimo. Pero yo dije, bueno, aparte del progreso que ha hecho Bolivia durante el mandato de Evo Morales por supuesto que es mérito de la sociedad al final, los políticos tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Hay una cosa que yo destaqué de Evo Morales y quiero destacar hoy aquí, porque cuando ya tienes muchos años en la vida política, te importan mucho las personas. Al final, uno en la vida se va quedando siempre con eso, es persona. Es decir, Evo Morales, es verdad que mi gobierno le ayudó, las ambulancias, otras cosas, pero lo hice con otros muchos gobiernos, porque insisto, tuve unos años económicamente donde la ayuda a la cooperación la logré poner en el 0,45% del PIB, que es una cantidad muy respetable. Pero el que más me lo ha agradecido es el presidente Evo Morales, con diferencia. O sea, podía verse, oye, pues ya pasó, yo ya no soy presidente, ya no tengo poder, pero no, se acordó de mí, se ha acordado varias veces, y me lo ha reconocido y me lo reconoce. Bueno, yo creo en esos dirigentes políticos, creo que eso es de verdad tener categoría personal y moral, que a mí me importa más que todo. Después de haber vivido en los sitios, ya os imagináis, en todas las circunstancias y en todo, porque eso me siento muy, muy confiable. O sea, si no reconocemos las cosas, pues no nos gusta que nos reconozcan, pues hay que reconocerlas. Y yo pues lo reconozco al presidente Evo Morales. Uno, lo que ha hecho, y además que es agradecido con quien le ha ayudado, porque la política suele ser muy de paso. La política es muy competitiva, casi como la empresa, no nos engañemos. Es decir, bueno, sí, pero mañana, mañana ya no pinta, eso que se dice de que dejó de sonar el teléfono. Sucede. Sucede. Pero quien te llama y te recuerda
eso es que tiene una cierta categoría humana, ¿no? A veces me pasa que a veces hay gente que hace 4 años que no me ha llamado. Digo, hombre, ¿y quiere algo? No, ¿cómo hace mucho que no te veo? Tal. No, es que está muy liado. Pero ¿cómo? 4 años, nada. Pero sí, vamos a hablar, ¿no? Por supuesto, lo que quiera, vamos a comer. Eso me ha pasado, es frecuente, es la vida. Pero a la gente que tiene esa calidad humana hay que reconocerlo, porque deben ser referentes y ejemplos. Esta es mi experiencia con Evo Morales. Fíjese, me importa más esa casi que la tarea que ha hecho él, que es muy buena. ¿Qué opina usted de la guerra de cuarta generación? Hoy, la influencia de las noticias falsas en la percepción ciudadana. Estamos viviendo no solo en Bolivia, eso lo vemos últimamente en Bolivia de manera muy frecuente, ¿no? Se ha dado hace poco y se continúa en ese fenómeno, que, le digo, no es nuevo, lo decía el presidente Correa en su momento, lo mismo el presidente o expresidente Lula da Silva. ¿Cuánto puede generar en una sociedad la inducción de noticias falsas, de esa guerra de cuarta generación? Yo creo que estamos todavía en un proceso de digestión, diría, de lo que es todo el fenómeno de cambio en la comunicación que son las redes sociales, donde obviamente los fake news son un tema más. Y eso nos va a llevar algún tiempo, y va a llevar un tiempo de que las sociedades en su conjunto interioricen, ¿no?, lo que tiene de bueno, cómo hay que aislar las cosas en las redes sociales, cómo hay que distinguir, el valor que se le da. Es prematuro. Fíjese que yo pienso que la política no ha cambiado por Internet, cambia la manera de enfrentarse, cambia las claves, igual que históricamente la política es antes de la imprenta de una manera, después de la imprenta de otra manera. Antes de la radio de una manera, imaginemos lo que era sin radio la política, cómo llegaban las noticias, con unos periódicos que tardaban días, a lo mejor de llegar de La Paz a Santa Cruz. ¿Cuánto tardaría un periódico antes de la radio? Imaginemos esa sociedad haciéndose idea de lo que pasa poco a poco, desestructuradamente. Qué capacidad de manipular para el poder, de controlar la información, infinita. Bueno, la radio es un salto impresionante, no digamos la televisión. Y ahora vivimos otra herramienta espectacular, quizá la más impresionante de la historia, porque esto que tienes aquí, claro, es como todo, si es que todo tiene sus fortalezas y sus debilidades. Pero esto que hoy de ello disponen la inmensa mayoría de los jóvenes africanos que están conectados a Internet, jóvenes africanos, tienen acceso a más información que tenía el presidente de los Estados Unidos hace 30 años. O sea, dices, proceso ese cambio, proceso, esa frase que he dicho, procesémosla, lo que eso representa para la humanidad. Y yo creo que en el impacto de la política estamos en un proceso de asimilación, de digestión. Vendrán reglas que aún no las tenemos pensadas ni definidas. Habrá gente que se empiece a dejar de impactar menos por los fake news. Seguramente esa tendencia grupal que hacen las redes sociales de que todos vamos a donde queremos ir, pues perderá fuerza. Y ojalá seamos capaces de construir, y ahí está la innovación, pues otros elementos del diálogo. Claro, las grandes tecnológicas tienen un poder inmenso, porque saben más de nosotros que nosotros mismos en estos momentos, como sabéis, ¿no? O sea, saben qué vas a hacer tú ahora, y tú lo van a saber perfectamente, cualquiera de estas grandes. Bueno, eso va a exigir un gran debate político y público al final. Yo creo que en la historia de la civilización tenemos los derechos fundamentales, los derechos y libertades públicas, el derecho de opinión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la asociación, el derecho a la libertad religiosa, el derecho, luego fueron los derechos políticos, el derecho al sufragio, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a la manifestación. Luego llegaron los derechos sociales, ¿no?, que todavía están a la mitad de camino,
y se abrirá el debate. La próxima generación de debate es el de los derechos digitales, porque la vida ya está ahí y habrá que hablar, yo creo, y como casi siempre pasa, primero es la transformación tecnológica y luego la reflexión intelectual, no nos equivoquemos. O sea, los políticos a veces somos un poco soberbios porque pensamos que nosotros cambiamos las cosas. Quien más cambia las cosas son las revoluciones tecnológicas. Así ha sido. Si uno coge la historia antes de la revolución industrial y después de la revolución industrial, son dos mundos completamente diferentes. A pesar de ser la Tierra, dos autores, pero dos mundos. Y seguramente ahora, cuando cojamos las consecuencias de la revolución, nosotros no sé si lo viviremos, pero cuando cojamos la consecuencia de la revolución, bueno, sí, porque vosotros sois jóvenes, vais a vivir 120 años, vais a vivir con los avances. No tengo ninguna duda. Eso es exponencial. Yo soy optimista. Es decir, la revolución tecnológica nos va a dar unas posibilidades de salud, de educación, de alimentación impresionantes. Solamente se quebrarán por las guerras. Porque allí donde hay una guerra, ya sabemos que 50% de la gente que pasa hambre en el mundo, hambre, es zonas de conflicto. Y por tanto, la mala gestión del poder. Pero si hubiera una buena gestión del poder o una gestión medianamente buena del poder, podemos lograr, gracias a la innovación tecnológica que estamos viviendo, que más acelerada que nunca en la historia, llevar el bienestar mínimo a todos los seres humanos. Es así. Ahora, ¿cómo hacemos? Y termino. Aún fake news, aún las redes influyen, pero no determinan. O sea, el debate público, la esfera pública se nutre de muchos, o sea, afortunadamente, no solo las redes determinan, ¿eh? Las televisiones siguen teniendo una gran influencia, también. Los periódicos también, indirectamente, aunque todo el mundo piensa que no, pero la gran mayoría de las grandes noticias arrancan en un periódico. Puede ser ahora digital, sí, pero tienen influencia. O sea, que ahora es, digamos, un universo mucho más amplio. Una mentira repetida influye. Eso es lo que yo le quiero pedir, más que un como consejo. Porque quienes estamos aquí viviendo estos cambios tecnológicos, necesitamos saber cómo y de qué manera puede influir esto en nuestras decisiones, en nuestras determinaciones y bueno, no equivocarnos en el camino por influencia de ello. ¿Cómo es que nosotros logramos cernir toda la información que viene en Sí, pero fíjese, yo soy víctima seguramente en una semana de varios fakes, ¿no? De los cuales pues incluso voy a empezar a hacer la estadística. Algunos me los trago, otros enseguida adivino que son fakes. Pero yo creo que hay dos cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay un método, y es un método de los periodistas. Al final, la profesión de periodista sirve para mucho. A mí me encanta, por lo menos. Hay que contrastar. ¿Vosotros siempre tenéis cuántas fuentes para dar una noticia? Por lo menos dos, mínimo. Dos, por lo menos. Mínimo. Pues el ciudadano para comerse una noticia, para recibir como una noticia, que contraste, por lo menos. Eso es un principio que es fácil. Es decir, yo ahora ya lo intento hacer. Cuando llega una cosa que me llama la atención, voy a chequear por otro lado. Se lo mando a alguien. Oiga, esto es fake, tal. Es decir, y dos, procuremos informarnos por nosotros mismos, ¿no? Es decir, que como todo en la vida, conocer directamente, o lo más directamente que puedas, sin duda alguna, te cambia siempre la visión de las cosas. Nada es de cómo te lo cuentan a cómo tú lo ves. Nada. Entonces, bueno, pues creo que es importante tener esa... Claro, el problema de las redes es que producen bulimia, ¿no? Producen bulimia, producen intensidad, producen excitación, ¿no? Y esto es lo que hay que gobernar, que al final, ¿cuál es el proceso de madurez de un ser humano? Pues
pues es gobernarse a sí mismo los excesos, ¿no? Pues en la red uno puede administrarlo también. Bien, no nos queda más tiempo. En un minutito quizás no ha sido breve. Sintetizar. Estados Unidos deja los derechos humanos, hace poco dejó o se apartó de todo lo que viene a ser el encuentro mundial para salvar al mundo del cambio climático. Lo abandona también. ¿Hacia dónde está caminando Estados Unidos con esas decisiones y hacia los migrantes? Hay que tener, en fin, lo primero que pienso que incluso las decisiones estas en la sociedad americana no tienen una acogida mayoritaria, no la tienen, algunas especialmente. Dos, no la tienen en el mundo, lo cual es un hecho positivo. Y tres, bueno, la ventaja que tiene esto es que Donald Trump ya lleva ¿cuánto? Va a haber elecciones en Estados Unidos y, en fin, no debemos olvidar que Hillary Clinton ganó por 3 millones de votos. 3 millones de votos populares ganó. Sucede que como el sistema electoral americano es especial, pues Donald Trump ganó en estados claves del Medio Oeste que le dieron la presidencia, pero perdió por 3 millones de votos, que son bastantes votos. Es decir, yo creo que mi pronóstico es que si hay una candidatura demócrata mínimamente sólida, pues debe ganar esa elección, ¿no? Y mientras tanto, pues intentemos que sus tesis, las tesis peores que defiende sobre inmigración, sobre el comercio mundial, sobre algunos otros aspectos, pues no prosperen uniendo posiciones, Latinoamérica, Europa, China. Eso es lo que hay que intentar, ¿no? No veo otras herramientas. Muchas gracias. Pero insisto, soy optimista sobre los fundamentos que tenemos para el desarrollo global de la humanidad, y los retos más difíciles. Fíjese, los mercados, sí, de acuerdo, el capitalismo, por supuesto, ya sabemos, no, son los conflictos, es la guerra, es el fanatismo por razones religiosas, identitarias, nacionalistas. Esto es Oriente Medio, es Palestina, que es el gran tumor primario de tantas metástasis que hemos vivido y que podemos vivir. Es ahí donde habría que intentar, bueno, que la comunidad internacional pusiera la palabra paz como la primera y la última de su programa político. Déjeme decirle que yo me voy a quedar con algo que usted dijo. Hay que hacerlo sintiendo. Y nosotros lo hemos sentido, usted aquí con nosotros, y hemos sentido cada palabra, que siente cada palabra que está diciendo. Gracias, gracias, de verdad ha sido un gusto para nosotros tenerlo y poder compartir con la población boliviana estos minutos. Su mensaje final, su despedida del público boliviano. Bueno, mi despedida es de un abrazo fraternal. Sí, admiro a los pueblos que han sabido sufrir, resistir y que tienen vocación de ganar. Y además que son pueblos y gente humilde y amable. Los bolivianos que me he encontrado en mi país, los bolivianos que me encuentro siempre que vengo aquí, las bolivianas son gente humilde y amable, que es la mejor manera de pasar por la vida. Gracias. Gracias. Cueca quiero cantarla